En medio de estos entornos, un pilar importante de actuación es hacer un buen balance. Por un lado, transmitir energía, transmitir velocidad de respuesta, transmitir sentido de necesidad y urgencia, otorgándole a las cosas la seriedad y la gravedad que tiene. Pero a la vez hay que, como líderes, tenemos que transmitir calma, no transmitir nerviosismo. No hay manera de transmitir calma si no somos capaces de generar en conjunto un plan adecuado que le muestre a todo el mundo y nos muestre a nosotros mismos que estamos en control de la situación, y cuidar mucho el discurso. El discurso tiene que estar caracterizado por la serenidad y racionalidad en el lenguaje. Cuidado con el encendido de pasiones, cuidado con manejar de repente un discurso excesivamente optimista, o como lo hemos caracterizado en varias partes del libro. Cuidado con el llamado mágico. Vamos a sobrevivir, medio mágicamente vamos a ejercer influencia sobre los factores y emergeremos fortalecidos. Va a ser así si tenemos un muy buen plan y si somos tremendamente sólidos y eficientes en la ejecución. De manera que emerger fortalecido va a depender de eso y no de nuestros pensamientos mágicos. De manera que transmitir calma requiere el buen plan, seguido de una fase de ejecución que ya veremos, y un discurso en el cual transmitamos racionalidad con el lenguaje, evitando extremos, evitando situaciones dramáticas. Una modestísima recomendación en enmendanza en las crisis del año 82 en adelante. Yo he tenido oportunidad de trabajar con diferentes grados de intensidad en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en México, en todos lados me ha tocado vivir crisis, en todos lados me ha tocado vivir devaluaciones. Es más, en un momento hasta pude llegar a pensar que las devaluaciones eran culpa mía, porque a cada país que llegaba, alguna crisis me tocaba vivir, algo significativo pasaba, y muchas de ellas crisis sistémicas, crisis realmente muy, muy importantes. Una recomendación importante que me la fueron enseñando las crisis era ejercer un buen liderazgo durante las crisis, sin duda requiere poner a salvo a las organizaciones de los más timoratos, los más conservadores y los más pesimistas. Los más timoratos, los más conservadores y los más pesimistas, sin juzgar el rol que puedan haber jugado en el pasado de la organización, no es la mejor compañía para conducir una crisis. No son los mejores copilotos para conducir una crisis. Es muy importante que nos mantengamos enfocados en el plan, mantener siempre una visión positiva del futuro. Reitero, acotando el área de acción, como dice acá, del pesimismo, de las preocupaciones, de los pensamientos perturbadores. Foco en el plan y su ejecución. Tampoco debemos distraernos mucho con lamentos, con quejas. El Papa tiene un dicho, un cartel puesto en un escritorio donde recibe gente, un cartel destacado importante, que dice, prohibido quejarse, ¿no? Pasar rápido del lamento a la propuesta. Lloremos, lamentémonos, qué macana esta circunstancia que nos toca vivir, condiciones adversas de una severidad tremenda. Ante cada crisis, la gente acostumbra a decir que es la peor crisis que hemos vivido en nuestra vida. Todas las crisis son las peores, cada una de las que vivimos son las peores. Yo sentí hablar de eso en el año 82, los más veteranos se van a acordar de cuando saltó la tablita y toda su secuela en el Uruguay, el año 94, 96, fruto del efecto tequila en varios países del mundo, 2002 en Argentina, con su secuela en el 2003 en el Uruguay, 2008 la gran crisis financiera mundial. Cada una de ellas fue catalogada en su momento como la peor que nos había tocado transitar. De manera, gente, que la recomendación, y ustedes van a encontrar bastante anécdotas, bastante cuentos, bastante ejemplos prácticos, reales y vivenciales en el libro sobre la necesidad de que nosotros mismos y ayudar a toda la gente, a quienes trabajan con nosotros, de salir del lamento y de la queja y pasar rápidamente a la propuesta y a la acción. ¿Ah? Llega un momento que la queja se torna en algo absolutamente inconducente e ineficiente. De manera que, parafraseando al Papa, prohibido quejarse.
Optimismo. Hay un par de casos, un par de cuentos sobre el optimismo positivo en el libro. Llamo mucho al optimismo y a mantener una visión positiva del futuro. Esto es fuerte, esto me parece que es un mensaje fuerte. Pero tengan en cuenta esa frasecita que tienen ahí, los que tienen un lápiz a mano, anótensela. En la subestimación anida la tragedia. ¿Ah? Estamos ante un desafío de proporciones importantes. No podemos subestimarla, no podemos pensar que el otro día me decía un amigo, che, pero Wall Street ya está a nivel precrisis, así que ya pasó todo. Posiblemente para algunos brokers, algunos analistas o algunos inversores en Wall Street puedan pensar que lo peor de la crisis se superó y desde el punto de vista económico ya no quedan consecuencias. Yo creo que, ese me parece que es un optimismo demasiado, tal vez, exagerado. ¿Ah? Subestimar una crisis puede encerrar una tragedia. Una crisis ante la cual estamos, de las características de esta, no puede ser subestimada. ¿Ah? Manteniéndonos dentro del optimismo, respetemos las proporciones del desafío que tenemos enfrente. ¿Ah? La proporción del desafío que tenemos enfrente es la supervivencia del más apto y los tres destinos. ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría de la gente y en la mayoría de las crisis que me ha tocado vivir, uno conversa con la gente y encuentra que las crisis nos colocan ante un destino que yo se lo podría simplificar en tres situaciones. Número uno, la gran mayoría de las organizaciones, de las empresas, de la gente en medio de una crisis, logra ir sobreviviendo. Perdón, pero se perdió el audio, no escuchamos nada. A ver, están indicando por ahí que se perdió el audio. Tengo en la pantalla a Mersario, a Jorge, ¿escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Lo escucho bien. A ver si la persona que decía, para escucharlo puede rever en su compu el tema. Les decía que el desafío de supervivencia nos pone frente a tres destinos. Uno, el de la mayoría de las personas, de las empresas, de las organizaciones que van a transitar la crisis luchando, peleando en la mitad de la tabla, y es altamente probable que logremos sobrevivir la crisis con bajas, con problemas, con un grado de dificultad variable. Son los que logran salir de una crisis con algún grado de daño, de heridas, con algún grado de padecimiento. Eso es lo que ocurre con la mayoría de las organizaciones, de las empresas, de las personas. Después tenemos otro grupo, que en general es un grupo afortunadamente minoritario, que son los que quedan por el camino en la crisis. La crisis deja mucha gente por el camino, porque no tenían resto suficiente para soportarla, porque no tuvieron el plan, porque generaron el plan, pero de alguna manera no fueron capaces de llevarlos adelante, porque la crisis los encontró ya en una situación compleja. Esto es particularmente importante en Uruguay, donde todo este tema COVID nos llega en un momento de desaceleración de la economía. No es que estaba todo maravilloso, no es que las variables venían perfectamente alineadas y de repente sobreviene el tema COVID. No. Uruguay venía trastabillando en algún sentido, venía con deterioro en algunas variables, un porcentaje importante de empresas con dificultades, cayendo en sus ventas, cayendo en sus rentabilidades o con rentabilidades negativas y endeudadas. En ese contexto es que llega la crisis, en un contexto complejo. Entonces les diría que lamentablemente hasta puede explicarse que de la crisis seguramente muchos no van a emerger, muchos van a quedar por el camino, van a ser la crisis, de alguna manera las víctimas de que se cobre esta crisis. Afortunadamente, en general, en la mayoría de las crisis, eso no pasa con la generalidad de las empresas del mercado, pasa con un grupo de empresas que resultan ser los grandes perdedores. Y hay finalmente un tercer grupo de gente que, porque estaba ante una coyuntura favorable, porque tuvo un plan y una ejecución muy adecuada, porque contó con los estilos de liderazgo,
o porque está dentro de los sectores que pueden ser los más favorecidos dentro de la crisis, que se encuentran al final de la crisis que son capaces de emerger fortalecidos. Incluso ese emerger fortalecido muchas veces está dado por el hecho de que emergen en un mercado que ha quedado depurado, porque algunos competidores quedaron por el camino, y encuentran más espacios en el mercado. Estos son en general los tres destinos a los cuales nos enfrenta la lucha por la supervivencia en una crisis. Hay efectivamente empresas que logran emerger fortalecidas de estos entornos. Y pensar así, si tenemos el plan para tratar de ubicarnos dentro del tercer grupo, ya estamos ejerciendo efectivamente una visión positiva del futuro.